Tuya es la batalla y nuestra es la victoria. Siempre es así, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, nos queremos unir en un solo espíritu, en un solo corazón, con una sola mente, para adorarte, Señor. Porque tú eres digno, Señor, de adoración, digno de toda adoración, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que camine alabe a Jehová, todo lo que respire, todo lo que haga. Su creación te alaba, Señor. Las plantas, los árboles, las aves del cielo, los grandes monstruos marinos, todos pronuncian tu nombre y te alaban, Señor. Y juntos nosotros también, de la Eclesía del cielo, queremos unirnos en esta mañana al cielo. Sí, Señor. Para adorarte junto con tus ángeles. Sí, Señor. Junto con la gran nube de testigos. Junto con los querubines serafines. Junto con tus reinos. Y aquí en tus corazones. Bienvenido seas, Rey de gloria. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Hijo de Dios. Bienvenido seas. Abran las puertas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jesús. Salúdenlo los panderos. Salúdenlo las banderas. Salúdenlos. Toda mi alma alaba a Jehová. Alma mía alaba al Señor. Salúdenlo los instrumentos. Salúdenlo, bienvenido. Esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa, Dios. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Unimos hoy, Señor, al cielo. Escuche lo que el cielo tiene para nosotros en esta mañana. Abre tus labios y adóralo. Dile cuánto lo amas. Dile cuánto lo necesitas, cuánto lo deseas. Él es el más deseado del mundo. El Cordero de Dios que fue inmolado. El Rey de Reyes, Señor de los Señores. El que ha resucitado.
el que ha pagado nuestros pecados en la cruz, el que ha derramado su sangre para que fuéramos salvos y libres, el que camina, sobre las aguas, el que trae paz a tu corazón, que trae gozo a tu vida en medio de la tormenta. Oh, te damos toda la gloria, Señor. Bienvenido seas a esta casa. Bienvenido seas. Oh, tu pueblo te saluda, Padre. Tu pueblo te saluda, Padre. Tu pueblo te saluda, Señor. Con los brazos extendidos te da la bienvenida. Bienvenido seas a esta casa. Disfruta, goza. He aquí tus hijos. Es el Rey de Gloria, Jesús es vencedor, magnífico en proeza, eterno Salvador. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesús el gran Señor, Dios fuerte y poderoso, eterno triunfador. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesús es vencedor, magnífico en proeza, eterno Salvador. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesús el gran Señor, Dios fuerte y poderoso, eterno triunfador. Adórate de gloria y hermosura, viste de grandeza y majestad, Dios fiel y verdadero, perfecto consejero, oh Santo de Israel, hermoso parecer, corónate de gloria y excelencia, resalta tu grandeza y majestad, excelso soberano, grandioso es tu reino, por siempre eres Señor, adórate de gloria y hermosura.
hermosura, viste de grandeza y majestad. Dios fiel y verdadero, perfecto consejero, oh Santo de Israel, hermoso parecer, coronate de gloria y excelencia, exalta tu grandeza y potestad, excelso soberano, grandioso es tu reino, por siempre eres Señor, no hay nadie como tú. Adórnate de gloria y de hermosura, viste de grandeza y majestad. Dios fiel y verdadero, perfecto consejero, oh Santo de Israel, hermoso parecer, coronate de gloria y de excelencia, exalta tu grandeza y potestad, excelso soberano, grandioso es tu reino, por siempre eres Señor, no hay nadie como tú. Gloria, gloria, gloria y alabanza al Cordero, gloria al que está sentado en el trono, gloria, gloria a Jesucristo nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria y alabanza al Cordero, gloria al que está sentado en el trono, gloria, gloria a Jesucristo nuestro Rey. Alabamos fuerte y gloria, gloria, gloria y alabanza al Cordero, gloria al que está sentado en el trono, gloria, gloria a Jesucristo nuestro Rey. Gloria, gloria, gloria y alabanza al
Voy a orar. Señor, damos gracias por tu presencia aquí. Gracias por este rebaño tan precioso, Señor. Gracias por los pastores Máximo y Ani y los que están trabajando en la obra aquí. Y Padre, te damos la bienvenida aquí. Sí, Señor. Señor Jesús, también te damos la bienvenida a ti. Sabemos que tú dijiste que nunca nos ibas a desamparar. Gracias, Señor. Y pedimos que tú pasees en medio nuestro. Y ahora, Espíritu Santo, te entregamos el resto de este tiempo en tus manos. Sí, Espíritu Santo. Que tú nos hablas. Que tú nos aclaras. Quizás algunas preguntas, dudas, lo que sea en nuestras mentes a veces surgen en nuestras mentes, nuestros corazones, pero que tú aclaras y contestes cualquier pregunta. Entonces ahora este culto quede en tus manos para que tú cumplas todo lo que querías y quieres hacer hoy en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues es un gran privilegio poder estar con ustedes. Y yo fui a La Paz primero, después de Santa Cruz, porque entré al país por Santa Cruz, como siempre. Antes era por La Paz, pero ya es Santa Cruz. Y pasé tiempo allá en La Paz, pero mi enfoque es Sucre. Mi esposa y yo vivimos 11 años en Bolivia en total, y los primeros 7 en La Paz, luego 4 en Sucre, y tenía planeado yo para continuar en Sucre, pero Dios nos habló, nos dirigió por palabras proféticas que teníamos que volver a Estados Unidos. Pero siempre vengo cada año, excepto en el COVID, cuando ya la frontera estuvo cerrada. Pero gracias a Dios esto ya pasó. Aleluya. Y lo que traigo en este viaje es el pastor Máximo escuchando a la pastora Ani y la Tutsi. ¿Dónde está Tutsi? Oh, ahí, sí. Y otros más, es que se está arrancando un nuevo mover de Dios en Bolivia. Les anuncié el otro día, quizás viernes, no me acuerdo cuál día, yo anuncié que la profecía de Julio César Rival, él dijo, no, Bolivia, pequeña entre las naciones, pero grande en mi corazón, de ti saldrá luz y avivamiento a las naciones. Si hay una versión de esa profecía que es diferente de la que alguno de ustedes ha escuchado, es básicamente lo mismo. Bolivia, pequeña entre las naciones, pero grande en mi corazón, de ti saldrá luz y avivamiento a las naciones. Entonces, Dios ha estado
haciéndome más y más real en los últimos 2 años quizás, que Él está armando un nuevo mover. Y el año pasado, yo vine a Bolivia para reunirme con el pastor Pablo Molinero, el profeta Manuel Alejandro de la Torre, para formar un equipo. Esto fue en agosto del año pasado. Yo me reuní con ellos, pero el año anterior, yo con mi esposa y con nuestra intercesora Marian, que algunos han conocido, el pastor y la pastora, y Tutsi, tú, sí, y quizás otros, no sé. Pero bueno, y en ese año anterior, cuando yo llegué con mi esposa y con la intercesora Marian, el Señor me mostró que el pastor Pablo Molinero y su esposa, la pastora Pamela de La Paz, son los guardianes, por decirlo así, de la puerta de las aguas y de la puerta de los caballos. Y el profeta Manuel es guardián de la puerta de la fuente, que hubiera podido ser traducido la puerta del ojo. La palabra hebrea, traducida fuente, cuando habla de las puertas de Jerusalén, es la misma palabra traducida mayormente como ojo. Y los que conocen al profeta pastor Manuel Alejandro saben que él es vidente. Entonces, yo vine a Bolivia, les convoqué a ellos dos y con la pastora Pamela también, y oramos, buscamos a Dios. Y les compartí la visión que Dios me había dado. Y decidimos volver a reunirnos. Eso fue un viernes y el lunes quedamos en volver a reunirnos para orar y buscar la mente de Dios, la dirección de Dios en cuándo deberíamos tener una convocatoria y en qué ciudad. Bueno, cuando oramos el lunes, cuando volvimos a reunirnos, nosotros tres, la pastora Pamela tuvo otra cosa para hacer. Nos pusimos a orar. Eso fue, como les dije, en agosto, no me acuerdo la fecha exacta. Pero el profeta Manuel tuvo una visión. Y en la visión vio un ropero, que se muestra aquí dibujado, y un cajón abierto. Y dentro del cajón, como se muestra aquí, había una espada y un rollo. Entonces, el Señor nos mostró que tenemos que tener la primera convocatoria aquí en Sucre. Obviamente, porque es la capital de Bolivia. Y Dios coordina las cosas en lo espiritual con las cosas en lo natural, ¿no? Muchas veces. Entonces, la sede del gobierno, bueno, aunque en La Paz también tienen sus ramas del gobierno, bueno, entonces por eso La Paz era, Dios nos mostró para la segunda convocatoria tenerla en La Paz. Así, gracias. Ambas ciudades están incluidas. Y hay una tercera convocatoria pero no hemos decidido, por la guía del Espíritu Santo, no hemos decidido si va a ser en Santa Cruz o en Cochabamba. Pero esto se va a definir dentro de unas semanas más. Pero bien, entonces, vine en las fechas de la primera, aquí, ustedes saben, en el último día de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Y bueno, entonces tuvimos la convocatoria y Dios nos hablaba algunas cosas preciosas. Y luego recién, cuando estaba en La Paz, hace más de una semana, tuvimos la segunda convocatoria en La Paz y la gloria de Dios
la presencia de Dios se manifestó más aún. Porque la cosa está en aumento, en aumento. Y les voy a dar una... Gracias, Señor, gracias, Señor. Les voy a dar como un trasfondo. Varios de ustedes ya lo han escuchado, pero la mayoría de ustedes no. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 66:1, por favor. Isaías 66:1. Aquí la palabra dice, en realidad son las palabras de Dios que las habló. El último capítulo de Isaías, capítulo 66. Aquí dice la palabra, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Les expliqué ayer en otra reunión que tuvimos que nosotros y yo habíamos retornado de Europa, de Francia, por la dirección del Señor, y yo estaba manejando un auto alquilado, mi esposa a mi derecha, mi mano derecha, y de la nada escuché esta parte del versículo 1. Escuché en la mitad, comenzando en la mitad de este verso, y ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Y yo no sabía ni siquiera dónde estaba ese verso, pero sentí fuertemente, yo sabía que era un verso, pero no sabía dónde. Entonces yo dicté, palabra por palabra, lo que escuché. Y mi esposa lo escribí textual. Y luego paramos al lado de la carretera y yo creo que volví a leer porque era un verso nuevo para mí. Volver a leer, ¿no? Este es lo que Dios había hablado. Y en este momento, cuando estaba ahí en la presencia de Dios, yo le dije, en el temor de Jehová, le dije, heme aquí. Yo te voy a levantar, yo te voy a edificar una casa. Obviamente sabiendo que yo solo no pudiera hacerlo, pero que yo iba a poner mi hombro. Y iba a hacer tratar de hacer todo lo que Dios quería que yo hiciera para que se levante, se edifique una casa espiritual para Dios. Eso ocurrió en 2004, en junio. Entonces ya han pasado más de 20 años de espera. Y cuando vine acá para pastorear una iglesia en La Paz, unos meses después, me enviaron, mi esposo y yo éramos copastores en una iglesia en Jacksonville, Florida, y nos enviaron, nosotros, el pastor principal me citó para hablar con él, y él ya había establecido una obra en La Paz, y una iglesia, una escuela bíblica. Y la primera pareja que llegaron a La Paz para pastorear la obra, y entonces ellos no hablando mucho español, estaban aprendiendo. Y después yo no teníamos tiempo para enseñarles mucho antes de que se fueran. Después de 1 año y medio se decidió que no iban a continuar. Entonces el pastor principal en la reunión, en la cita a la cual me convocó, me pidió que yo orara con mi esposa
para saber si nosotros éramos los indicados para venir, para irnos aquí a La Paz en Bolivia. Entonces, yo tomé varios días porque yo pongo mucha importancia en las palabras proféticas. Yo tenía varias, ¿no? Y buscando a Dios y repasando las palabras, me di cuenta que sí, Bolivia era el país indicado. Entonces, mi esposa ya, muchas veces ella sabe antes de yo, que Dios está guiándonos por un camino o por otro. Entonces, ella, al volver de la cita con el pastor principal, cuando yo le lancé, le dije la propuesta que deberíamos orar para saber. Él le dijo, bueno, yo casi instantáneamente digo, sí, ese es de Dios que vayamos. Entonces, y yo unos días después. Entonces vinimos acá en octubre de 2004 y en una de las predicas que prediqué unas semanas, un mes o 2 meses después, cuando yo estaba predicando, ni siquiera me acuerdo el mensaje, pero sí me acuerdo este detalle, que desde muy adentro de mí, en realidad es una de las pocas veces, quizás la única vez, cuando de mi boca salieron estas palabras, o palabras muy parecidas, que yo ni siquiera había planeado. Yo les dije a los hermanos en la iglesia que los super ricos en este mundo pueden tener, por decirlo así, una casa aquí en Sucre, otra casa en La Paz, otra casa en donde quiera, en Nueva York, otra en Londres, etcétera, etcétera. Pero Dios, quien es dueño del universo y tiene todo el poder, Él puede tener, pero ya una casa espiritual en Sucre, otra en La Paz, otra en Londres, por decirlo así, otras más, ¿no? No hay límite, porque Él es dueño de todo. Pero esto nos implica a nosotros, a los hijos e hijas de Dios, que nosotros pongamos el hombro en esforzarnos para edificar esta casa espiritual. Entonces, eso es lo que yo estaba esperando, pero hasta recientemente Dios me comenzó a mostrar otra vez que ya es el tiempo. Entonces, por eso vine el año pasado y ya estamos en el proceso de desarrollar estas convocatorias y les anuncio hoy, como anuncié el otro día en otra reunión, que hoy, si continuamos en el rumbo que Dios está mostrándonos, hoy es el comienzo del cumplimiento de esa palabra profética de Julio César Rival. Ya es el tiempo. Aleluya. Ok, bien. Pero este no era totalmente el enfoque de mi mensaje hoy. Lo que Dios me ha dado es parte, pero no todo el mensaje. Entonces, pero antes de compartir la parte principal, en el tiempo de alabanza y adoración, yo noté en esa canción, no sé cuál de las canciones, pero una frase, ¿no? Corónate. ¿Puedes repetir, pastor, la frase? Corónate de alegría y grandeza. Pero hablando de Dios, ¿no? Sí, hablando de Dios. Cristo. De Cristo, sí. Gloria y hermosura. Sí. Entonces, qué lindas palabras, pero yo quiero mostrarles que sí, esto tiene una base en la Biblia. Vamos a Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis, capítulo 19.
Bueno, vamos a leer el versículo 11. Apocalipsis 19:11. Esto habla de la segunda venida de nuestro Señor. Primero Él vino como cordero, todos sabemos esto. Luego en su segunda venida va a volver como el león. Primero era muy manso, es cierto, en cierto sentido, porque tuvo que pagar el precio por nuestros pecados, tuvo que recibir todo el abuso que le hicieron contra él, ¿no? Bueno, los romanos, ¿cuál es la palabra? No, los romanos. Los latigazos, sí. Los latigazos de los romanos, ¿se acuerdan? Y un detalle que quizás muchos no se dan cuenta, los romanos, de lo que yo he entendido, no tenían límite. Ellos pudieron dar los latigazos hasta que se muera la persona. Pero los judíos tenían una tradición, hasta 40 pudieran dar latigazos, 40 veces, pero para evitar de no sobrepasar los 40, ellos siempre daban 39 latigazos. Entonces Jesús sufrió primero por las manos de esos soldados romanos. No sabemos cuántos latigazos, porque no tenían límite. Y luego ellos después de pasar por las etapas, ¿no? El sumo sacerdote de los judíos, y bueno, tuvo una cita con él, y lo encontraron culpable. Y luego llegó ya al día siguiente, o ya había amanecido el día, en el cual él iba a ir a la cruz. Y él tenía que llevar la cruz. Ya habiendo sido casi matado. Pero gracias a Dios decidieron algunos ahí que otros, un Simón, ¿no? Que estaba saliendo del campo, lo encargaron con esa responsabilidad de llevar la cruz. Bueno, aleluya. Entonces, pero eso fue lo que Él hizo en la cruz. Sabemos muy bien que sin el sacrificio de Jesús como cordero, tú y yo quizás no podríamos estar aquí. Al menos no seríamos cristianos. Bueno, pero ya en su segunda venida, Jesús va a retornar como el león. Pero en este escritura, ok, comenzando ahí, vamos a, esto es el 11, ¿no? Sí, el 11. Vamos a continuar la lectura. Aquí el Señor es montado sobre un caballo blanco en el versículo 11. Y repitiendo ese verso 11, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Continúa la lectura en el versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Esto va a ocurrir en el futuro, pero está escrito como si ya pasó, pero no, es una palabra de profecía. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza, a esto quería enfatizar, y había en su cabeza muchas diademas o coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre
y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él les regirá con vara de hierro durante el milenio. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hasta allí. Pero la frase aquí en el versículo 12, en su cabeza muchos diademas. Hace años atrás, predicando, enseñando en un lugar que no conocí muy bien, me invitaron a compartir la palabra en la Carolina del Norte, y no conociendo casi nadie ahí, pero mientras que yo enseñaba la palabra, al tiro, como dicen en La Paz, al tiro recibí una revelación. Es que Dios, en esta escritura, Dios está mostrando, bueno, por decirlo de esta forma, cómo puede, Él es Señor de señores, pero ¿por qué dice en el versículo 12, y había en su cabeza muchos diademas? Claro, Él puede, y tiene todo poder, puede, bueno, pedir o insistir, ¿no?, en que le den, por decirlo así, una corona de Bolivia, otra corona de Francia, etc. Pero no, Jesús, bajando del cielo, ya tenía puesto, o va a tener, porque es en el futuro, va a tener puesto sobre su cabeza muchas diademas, coronas. Y esas coronas representan los lugares, las ciudades, las naciones, que ya le han reconocido como su rey. Entonces ellos, por una decisión gubernamental en su país o en la iglesia, ahí en ese lugar, ellos le habían ofrecido, le habían dado una corona. Cada lugar en el mundo. ¿Están siguiéndome? Entonces nosotros, aquí en Bolivia, vamos a tener la oportunidad, antes de su segunda venida, para levantarle una corona, una diadema desde Bolivia, para que sea colocada sobre su cabeza, para que cuando Él vuelva, ya va a tener una corona de Bolivia. Pero esto va a requerir muchos cambios en Bolivia, ¿no? Sabemos. El gobierno tiene que ser cambiado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quería dar como un trasfondo para esa parte de esa canción. Aleluya, gracias. Gracias, Señor. Y ahora ya a la parte principal del mensaje. Bueno, hay un verso, otro verso que quiero explicar. Juan 3:29, por favor, en sus Biblias. Juan capítulo 3, versículo 29. Aleluya, gracias. Aquí vamos a leer las palabras de Juan el
el Bautista. Juan 3, 29. Y antes de leer estas palabras, a veces Dios nos da palabras proféticas, en distintas maneras, por supuesto. Una de las maneras que Él usa a veces es la fecha de un evento, ¿no? En este caso, fue la fecha de mi partida de Estados Unidos para venir a Bolivia. Yo salí el 29 de marzo, el tercer mes. 29 de marzo. Entonces, y nuestra hermana Marian recibió de parte de Dios que la fecha de mi salida tenía un mensaje. Y bueno, mi nombre, aquí me llaman el pastor John, pero en Colombia yo fui misionero allá primero, y me llamaron Juan, el hermano Juan. John y Juan son igual, pero bueno. Entonces, mi nombre es Juan, bíblicamente, y por eso a veces Dios me habla del Evangelio de Juan. En este caso, la hermana Marian sintió guiado para buscar y leer Juan 3, 29. Aquí leemos, luego el Señor le mostró algo de esto y compartió conmigo y con mi esposa. Juan 3, 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, Juan se identificó como amigo del esposo. El esposo es Jesús, obviamente. Entonces, Jesús, él ya lo había bautizado. Y ustedes se acuerdan, ¿no? Que después de ser bautizado en agua en el Jordán, cuando se levantaba del agua, apareció ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué apareció en el cielo? A ver. Una paloma. Pero la paloma era el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y bueno, esa paloma descendió y se puso sobre el hombro de Jesús. Y Juan el Bautista, al ver eso, se dio cuenta que este hombre era el señalado, el Mesías. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, esto se explica en otro verso, pero ustedes ya saben. Entonces, el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma, se puso sobre el hombro de Jesús y llegó la voz de Dios Padre desde el cielo. Y anunció Dios Padre desde el cielo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Eso no era una casualidad. Ese momento era lo que la Biblia llama la adopción de ser hijo. Un Jesús siendo Dios el Hijo, tuvo que ser adoptado en la forma bíblica, no en la forma, la palabra adopción ahora tiene otro significado, es que una pareja va y busca entre unos bebés, muchas veces unos bebés, escogen, ¿no? Uno para adoptar. Pero esto no era el significado bíblico. El significado bíblico de la adopción fue cuando, según una ceremonia entre los judíos, cuando un padre tuvo un hijo, su hijo mayor, y cuando ese hijo llegó a la edad de 30 años, el padre convocaba a toda la familia, a los amigos y a los ancianos en las puertas de la ciudad a un evento. En este evento el padre se
se ponía enfrente y le invitó a su hijo, el que había cumplido 30 años. Lo puso a su lado y les decía a todos, cada vez que se hacía esta ceremonia, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y desde ese momento en adelante, ese hijo ya tenía toda la autoridad del padre para hacer las cosas en la familia. Entonces, eso es lo que ocurrió cuando Jesús fue adoptado. Pero tuve que ir el Espíritu Santo lo llevó al desierto, tuve que pasar por 40 días de ayuno, y después de los 40 días, nos acordamos que el diablo comenzó a tentarlo. Ya teniendo tanta hambre, 40 días. Pero Jesús respondía cada vez a las 3 tentaciones, escrito está. Él citó un verso de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque en ese entonces ni siquiera la iglesia había sido fundada, era el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces cada vez ganaba al diablo, y por fin el diablo se dio por vencido por ahora, y se fue para volver a intentarlo en otros momentos, pero ya esas fueron las primeras tentaciones, las más importantes para establecer si Jesús iba a ganar o no. Y por supuesto, ganó. Bueno, entonces, pero quiero que entendamos que cuando Jesús dijo al diablo, le dijo al diablo, escrito está, Jesús no estaba solamente citando un verso de lo que consideramos es el Antiguo Testamento. Jesús quiso decir, escrito está en mi corazón. Porque si solamente estamos citando un verso en la Biblia, tiene importancia, podemos declararlo porque es la palabra de Dios, pero tiene un más poder. Si ya está escrito, ya lo hemos memorizado y estamos viviendo lo que decimos. Eso sí tiene más poder. ¿Están siguiéndome? Por eso la importancia de memorizar versos en la Biblia, porque en los tiempos de prueba y de lucha, el Espíritu Santo puede recordarnos de esas palabras, versos que habíamos memorizado, y podemos declararlos y así ganar la batalla en la cual estamos. Entonces, continuando con Juan 3:29, para volver a leerlo porque es muy importante. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Al confesar esto, Juan el Bautista estaba diciendo que él había sido el amigo del esposo. El amigo del esposo. Voy a explicarles algo porque es muy importante para entender esto. Que en la tradición de los judíos, cuando se decidieron 2 novios, un novio y una novia, se decidieron comenzar su relación para luego ser casados después, ellos tenían una ceremonia. Cada uno tenía su
copa de vino, o quizás compartieron la misma copa. Y después de eso fue para ratificar que ya eran novios, pero legales para luego ser casados. Pero desde el momento cuando compartieron la copa de vino, los dos, eso fue como que ya estuvieran casados. Y para romper esa relación tuvieron que tener un divorcio. Era igual de importancia. No era la consumación, por supuesto. Pero ese es un detalle importante para entender lo que les voy a decir ahora. Entonces, después, en la cultura judía de ese entonces, después de tomar el vino, comer el vino entre los dos, el esposo, porque ya era considerado como esposo. Nosotros decimos novio, pero bíblicamente es esposo. Por eso lo dijo así Juan. Lo dijo así Juan, que el amigo él era amigo del esposo. Pero si quieren ir conmigo a Juan capítulo 14, otro detalle importante para tomar en cuenta. Juan capítulo 14, 1. Las palabras de Jesús en su última cena con sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estos 3 versos eran en el contexto de lo que sucedía cada vez en la ceremonia. Después de cumplir el vino, el esposo le dijo a la esposa, la novia, pero esposa, bíblicamente, le dijo, él dijo palabra por palabra, casi exacto como esto, bueno, en el versículo 2, la segunda mitad del versículo 2, voy pues a preparar lugar para ti. Entonces, el esposo, ya desposado, los dos, obviamente, él le dijo, hasta luego. Y él iba, y durante normalmente un año, él construía una casa para la esposa. A veces, con el acuerdo de sus padres, añadía otra parte a la casa de sus padres, ¿no? Pero era una casa aparte, conectada con la casa de su padre. Pero entonces, y nosotros, cuando Jesús se paró según Lucas 4 y leyó ese pasaje de Isaías 61, versículo 1 y hasta la mitad del versículo 2, allí cuando él anunció, vale la pena que vayamos. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él se paró para leer la lectura. Era la costumbre en las sinagogas, los días Shabbat, los días de sábado, séptimo día de cada semana. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje, como en sus Biblias, aparece, da la cita, ¿no? Isaías 61 y 62. Digo, 61, 1 y 2, versículo 2. Entonces, esto fue el comienzo, cuando se paró y anunció esto, según la Escritura, esto era el comienzo del año agradable del Señor, que hasta hoy continúa. Estamos todavía en el año agradable del Señor, porque sabemos, ¿no?, que para Dios el tiempo es muy distinto. Un año con el Señor es ¿cuánto tiempo aquí en la tierra? Un año. No digo, un día. ¿Cómo? 1000 años. Un día es 1000 años. En este caso, el año agradable, que es más de muchos días, ¿no? Entonces continúa hasta hoy día. No ha terminado el año agradable, porque el año agradable del Señor es la edad de la gracia, en la cual estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Es igual. El año agradable es la edad de la gracia. Y esta edad de la gracia va a terminar cuando comienza la tribulación, al final de esta edad. Y por 7 años va a venir cosas terribles sobre el mundo, especialmente los últimos 3 años y medio. Bien, entonces, y volviendo a ese modelo, ese patrón, esa tradición que acabo de explicarles, cuando Jesús ascendió al cielo, después de despedirse de sus discípulos, entonces Él fue para prepararles una morada en el cielo. Entonces, como les dije, ¿no?, en la costumbre, normalmente un esposo tenía que trabajar por 1 año para terminar la casa o extender la morada de la casa de sus padres para tener su morada con su esposa aparte, pero conectada. Bien. Pero, escuchen bien esta parte. Porque cuando yo aprendí esto años atrás, quedé con la boca abierta. El esposo no podía, en cada caso, no podía decidir cuándo la iglesia ya estaba terminada para su esposa. Su padre tenía que tomar la decisión si la casa estaba terminada, preparada lo suficiente o no. Entonces, el padre iba a mirar y mirar bien la casa, la construcción, cómo seguía en la construcción. Y cuando el padre decidió que ya la casa de mi hijo está preparada, está terminada, la costumbre era que a medianoche el padre entraba a la habitación dormitorio de su hijo y decía: hijo, ya puedes ir y recoger tu esposa y traerla acá a medianoche. Esto es lo que va a suceder. Jesús está terminando todos los preparativos para su esposa, lo que muchos llaman la novia de Cristo. Pero bien, entendemos, ¿no? Pero todavía no está preparada. Pero a medianoche, por eso ya podemos entender quizás mejor la parábola en Mateo 25.
Mateo 25. Gloria a Dios. Mateo 25. Esa famosa parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Pero por el tiempo, quizás no vale la pena que leamos todo, porque ustedes, yo creo que todos conocen bastante bien, es tan famosa esta parábola. Versículo 6. Bueno, las 5 insensatas se fueron a comprar más aceite, ¿no? En el tiempo cuando estaban tratando de comprarlo, porque las prudentes les habían dicho, vayan y compren su propio aceite. Pero mientras que ellos salían, las 5 insensatas, para buscar y comprar aceite, ya el esposo había llegado y las 5 vírgenes prudentes habían entrado y se cerró la puerta. Y cuando las 5 insensatas volvieron ya, supuestamente con su aceite, golpearon, llamaron a la puerta. ¿Y cómo respondió el esposo? Que aquí, vamos a... Esa parte sí, es importante refrescar nuestra memoria. Aleluya. Versículo 11, 25-11 de Mateo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y luego la exhortación, versículo 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Bueno, aquí la palabra, en el versículo 12 que leímos, cuando el esposo respondió de esta forma, el esposo es Jesús, mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco, a las 5 vírgenes insensatas. Quiere decir, para los adultos aquí, que somos casados, entendemos, ¿no? Esta palabra, conocer, quiere decir tener la relación matrimonial. Y entonces, esas vírgenes insensatas, por decirlo así, por ser muy diligentes y serviciales y seguían las tradiciones de los judíos y leían la Biblia, el Antiguo Testamento que les correspondía, pero no habían tomado el tiempo de acercarse al Señor y pasar tiempo como María a los pies de Jesús en Lucas capítulo 10 al final. Cuando Marta estaba preparando la comida y su hermana María estaba sentado o rodeado o algo a los pies de Jesús, escuchando cada palabra que salía de su boca. Y Marta se enojó, ¿no? Y le dijo al Señor, por favor, hazle ayudarme a mí. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Eso está en Lucas 10. Vamos a ir rápidamente. Lucas 10 al final. 42, versículo 41. 10, 41 de Lucas. Respondiendo Jesús a lo que le dijo Marta. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Solo una. ¿Qué es? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces las vírgenes insensatas no habían aprendido esa lección. Entonces por eso no tuvieron una relación de intimidad como esposos tienen.
con el Señor. Por eso les dijo, no las conozco. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ya para explicar el significado del verso clave en este mensaje, vamos a volver a Juan 3, 29. Juan 3, 29. Repitiéndolo. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Entonces, Juan estaba identificándose como amigo del esposo, amigo de Jesús. Y él había estado por un buen tiempo, ¿no? Bautizando cada judío que se le acercaba en el río Jordán, bautizando uno tras otro. Y luego llegó el momento cuando bautizó a Jesús. Y el Señor le había ya revelado antes de que sobre aquel que cuando va a descender el Espíritu de Dios, este es el... Entonces, que versículo Juan 1, comenzar con versículo 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. Juan capítulo 1, con versículo 29. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, es decir, Dios el Padre, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces ya Juan en el capítulo 3, que hemos leído varias veces, él ya había reconocido, después de bautizar a Jesús, que ya su función, su ministerio, ya básicamente se había terminado. Aunque seguía bautizando, porque era un bautismo de arrepentimiento. Y los judíos que se aferraron a las costumbres, las tradiciones y no a la Biblia, no al Antiguo Testamento desde el corazón, ¿no? Solamente eran muchos rituales y no producía un cambio en sus vidas. Entonces, su bautismo de Juan era de arrepentimiento, para que pudieran recibir al Salvador Jesús. Bueno, entonces, quiero hacer hincapié en lo que dice acá en el versículo 29 del capítulo 3, lo que dijo Juan. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado. Entonces aquí, como les dije, Juan estaba identificándose como el amigo del esposo. El amigo del esposo tenía una responsabilidad principal en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús. Cada vez cuando desposaron un hombre y mujer,
el hombre escogió a otro hombre, otro varón en quien tenía confianza, de que mientras que él estaba en un otro lugar construyendo la casa, su amigo íntimo, en quien tenía toda la confianza, tenía la responsabilidad de vigilar a la esposa, para asegurar que ella se quedara pura, no contaminada por cometer adulterio con otro varón. ¿Están siguiéndome? Bien. Entonces, esto es lo que Juan dijo de su propia boca. Y ahora quiero explicarles, siguiendo esta línea, que tenemos nosotros que queremos ser el remanente. El remanente, ¿no? Yo sé que el pastor Máximo y la pastora Annie y sus hijas entienden el remanente. Ustedes, no sé cuántas veces él les ha enseñado sobre el remanente, pero Dios tiene un remanente hoy día en todo el mundo, de hijos e hijas que se han rendido totalmente al Señor. Y mientras que hay muchos otros cristianos que, bueno, son salvos, van al cielo, pero ellos continúan su propio rumbo en el mundo. Los hombres y las mujeres trabajan tratando de amontonar dinero, ¿no? Para que luego, años después, puedan jubilarse y ya sentarse en su casa, en su mansión, los que adquieren riqueza suficiente. Ya puedo reposar. Ya comienza mi vida. De viajar por todo el mundo, hacer esto, otra cosa. Los que tienen riqueza, por supuesto. Pero al tener esa actitud, ellos van a perder la recompensa que viene solo de Dios. Bien. Entonces, esto va a ser más detalles en otra oportunidad, si el pastor Máximo permite, pero no ahora, en ese viaje, porque mañana, martes voy a ir a Santa Cruz. Pero hay dos opciones para el remanente. Y escuchen muy bien, porque quizás nunca habían escuchado esto antes. Dos opciones. Una opción es ser la novia o la esposa del Señor. La otra opción es llegar a ser el amigo de Jesús. El amigo, como dice acá en el 29, el amigo del esposo. En ese verso 29 de capítulo 3 de Juan. El amigo del esposo. Dos opciones. Tú puedes seguir siendo esposa, parte de la esposa, de una novia, como muchos dicen, de Jesús, hasta que Él vuelva. O tú puedes entregarte más al Señor para que Él te dé el privilegio de ser amigo del novio, del esposo. Y para tener esa responsabilidad como amigo, de vigilar a la novia, a la esposa, que ella se mantenga pura hasta que Jesús vuelva y sea consumada la relación en las bodas del Cordero. Y vamos a Juan, a Apocalipsis. En Apocalipsis
19, siglo 6. 19, siglo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de los bodas del Señor del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es la cena de las bodas del Cordero. Entonces, en aquel tiempo, en el futuro, cuando Jesús vuelva y los cristianos suben para encontrarse con Él en el aire, pero déjenme decirles, no todos, aunque han escuchado en otra iglesia o iglesias, no todos los cristianos van a ser capacitados para entrar a las bodas del Cordero. No todos. El remanente sí. Los otros no pierden su salvación, pero no van a poder entrar a las bodas. Las bodas son para el remanente. Bien, es otra enseñanza, pero no para hoy. Ok, entonces, la esposa del Señor, la novia, como muchos dicen, es un remanente. Aunque muchos dicen, todos somos la novia. No, sí. No es verdad. Solamente el remanente dentro de la iglesia mundialmente va a ser calificada para ir a las bodas del Cordero y para participar, para ser arrebatados en la primera resurrección. Pero va a haber un remanente dentro del remanente que se van a calificar como los amigos del esposo. Y esos amigos, hombres y mujeres, van a tener el privilegio porque ellos habrán vigilado a otros cristianos, ¿no? Y los hubieran guardado para que puedan participar, para que puedan continuarse como remanente. Entonces hay dos clases. La esposa del Cordero y los amigos del esposo. Así es. El llamado más alto que hay, yo he comentado aquí en otros momentos, en otros viajes, sobre el hijo varón, ¿no es cierto, pastor? El hijo varón que son los hijos manifestados en conjunto, hijos e hijas. No se preocupen, hermanos, ustedes pueden ser hijas de Dios manifestadas. Entonces, el conjunto de los hijos manifestados, las hijas manifestadas, es el hijo varón. Y ese es el llamado más alto que hay. Es un llamado más alto que el llamado de ser la esposa del Cordero. El hijo varón va a regir el mundo durante el milenio. Entonces, hoy anuncio a las 12:10 de la tarde que cada uno de ustedes tiene que escoger, orar y considerar lo que acabo de compartir con ustedes, para decidir si ustedes quieren escoger cuál de las dos opciones quieres escoger. Quedar como la novia, la esposa del Cordero, y sí, tú eres fiel y todo eso,
vas a estar arrebatado o pagar un mayor precio de dedicación, de obediencia y llegar a ser amigo del esposo. Los amigos del esposo, de plural, obviamente. Juan era solamente un amigo, pero ya amigos son amigos, ¿no? Amigos. Que estos amigos del Señor van a ser los hijos manifestados. Amén. Aleluya. La opción es para cada uno, para que determine delante de Dios cuál de las dos opciones quieres escoger. La de quedar como la novia, la esposa, o la de entregarte más a Dios para llegar a ser amigo de Él, de Jesús, el amigo del esposo. Aleluya.